pues no hay políticos profesionales. Y cuando vemos políticos no profesionales, un poco de nostalgia para los políticos profesionales aparece, debo decirlo. Primera fase, cuando los políticos o los candidatos hacen la campaña electoral, llamo esta fase tomar en cuenta los intereses, las preferencias, las expectativas, las opiniones de los electores. Aquí hay una extraordinaria frase de De Gaulle que hablaba a los franceses en Argelia, franceses nacidos en Argelia, pero Argelia fue Francia metropolitana. Cuando de Gaulle, ¿cómo puedo decir?, hablaba a los franceses, su frase fue: "Je vous ai compris", he entendido. ¿He entendido qué? ¿No? Tomar en cuenta. Es la relación que de Gaulle estableció entre su liderazgo y los franceses de Argelia fue tomar en cuenta las preferencias de los ciudadanos. Lo que es interesante, y que De Gaulle no hizo nada de eso, en todo lo contrario, podemos decir. Pero el mensaje fue: tomo en cuenta. Después los candidatos son elegidos al Parlamento, algunos llegan a ser ministros, mismo primer ministro, jefe del gobierno. En esta fase deben tener en cuenta, es decir, deben utilizar lo que han aprendido durante la campaña electoral para producir decisiones, para actuar su programa. Entonces, tener en cuenta. Y deben justificar lo que hacen. Y dicen muchas veces que están teniendo en cuenta lo que los electores han comunicado a los candidatos y a los parlamentarios. La tercera fase es verdaderamente importante porque establece el circuito, si puedo decir así, democrático. Es decir, rendir cuentas. La mayoría de los candidatos, la mayoría de los parlamentarios, la mayoría de los jefes de gobiernos vuelven a los electores y rinden cuentas de lo que han hecho, de lo que no han hecho y de lo que han mal hecho. Eso es el circuito democrático, porque los electores pueden castigar a los parlamentarios, los ministros, los jefes de gobiernos, o pueden elegirlos otra vez. Se llama feedback loop en inglés, pero es elemento central, es elemento ineliminable de la accountability, rendir cuentas. Si no hay rendimiento de cuentas, rendición de cuentas, gracias, rendición de cuentas, no hay democracia. Porque significa que los electores no pueden evaluar lo que los jefes de gobierno, los parlamentarios han hecho. Entonces, actúan simplemente utilizando no sé qué, puede decir que algunos elementos que no son necesariamente políticos. Conclusiones. Veo dos problemas. Primero, el primer problema es que la personalización de la política me parece indispensable. La política continúa siendo una relación entre personas, entre hombres y mujeres. Algunos detienen poder, otros detienen el poder de conferir poder, si puedo decir así. Si hay una política totalmente depersonalizada, es una mala política. Es, por supuesto, y sin embargo, una mala política. Segundo elemento que es verdaderamente importante, que lo que es necesario a una buena democracia es la difusión de las informaciones políticas. No me recuerdo si
tengo diferentes opiniones de Leonardo Molino. Entonces voy a decir, no sé si dentro de las 44 variables de Leonardo tenía la variable de información, libertad, imparcialidad, calidad de la información, entonces de los diarios, los periodistas, la televisión, pero no puede existir una buena personalización de la política si no existe la libertad de información, la competencia entre los medios, entre los más medios. Pero la conclusión definitiva es que si queremos una buena política, debemos querer una buena personalización de la política. Gracias. Bueno, pues, vamos a... tenemos 15 minutos para la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, les recuerdo que sean muy breves al plantear su pregunta. Por favor, aquí adelante. Buenas tardes. Viene a mi recuerdo gente de origen argelino que llegó a esa Francia después de que logra la libertad de Argelia, y decía mucho el padre que todavía vive de esta persona que Charles de Gaulle les decía: ¿a quién le tiene a? Esto me trae a colación lo que usted decía del liderazgo. Él logra el liderazgo desde la resistencia de Francia, o sea, todo el luchar por esa Francia intervenida. Entonces, yo le agradezco mucho el escuchar esto, que alguna vez en Marsella, toda esa región donde los Pieds casi lo hicieron propio, pero que al regresar a su país fueron rechazados a veces por los mismos franceses que vivían ahí, no los consideraban igual que ellos. ¿Sí me podría ayudar un poco a entender esa reacción de la gente francesa cuando se rompen sus colonias y tienen que admitir a los franceses nacidos fuera de su metrópoli? No creo que yo sé todo sobre eso, pero fue una reacción de, ¿cómo puedo decir?, amor y odio, porque los franceses tenían, ¿cómo puedo decir?, la responsabilidad de lo que ocurrió en la relación entre Francia y Argelia, y los quinois pensaban haberse traído. Entonces, una reacción muy compleja y muy, puedo decir, dolorosa también. El mejor análisis de todo eso se puede buscar dentro de los libros de Albert Camus, que fue un quinois el mismo. Entonces, analiza la situación con una gran agudeza, con gran inteligencia y mismo con empatía. Sí, mi nombre es Olivia Ortiz, yo soy de la Universidad Autónoma de Nayarit, estudiante, y mi pregunta va enfocada a México. En México la política le falta mucho en cuestión de democracia, le falta mucho en hacer partidos políticos más, no sé si llamarlos, no independientes, sino más democráticos. Y también le falta mucho a la ciudadanía el hecho de participar en la política. En ese sentido, ¿cómo visualiza a México con la política? La respuesta es la respuesta de Leonardo Molino, que escuché
hace algunas horas, ¿cómo podemos hablar sobre el elenco? Esa es mi, creo, cuarta vez, y creo que es el tercer presidente que veo. Pero no conozco México. ¿Cómo puedo hablar sobre esto? Puedo decir algo de una manera como elegante sobre la falta de democracia dentro de los partidos, no solamente dentro de los partidos mexicanos, la necesidad de que los partidos sean bastante abiertos, pero son banalidades, si se puede decir así. Lo que puedo decir es que en general los partidos son cerrados cuando los ciudadanos no participan con intensidad. Entonces, es verdad que los partidos no son democráticos al interior, pero la responsabilidad no es solamente de los líderes de los partidos, sino de los ciudadanos también. Y yo diría más o menos la misma cosa por muchos países, no solamente de América Latina. Mismo Francia tiene partidos que son bastante democráticos. Por favor. Pues soy Juan Díaz, de la Autónoma Metropolitana de Lerma, y yo quisiera más bien que nos pudiera dar como una definición, una especie de, o nos pudiera señalar qué dimensiones del concepto de personalización serían las más interesantes o a las cuales tendríamos que mirar como investigadores a los que nos interesa este tema. Y esto es porque a veces el concepto es un poco ambiguo, ¿no? Me refiero a un texto que citaste, de Personalization of Politics, de Laurie Carbone, y dice, bueno, realmente la evidencia de que haya más personalización en la política, por ejemplo, en los casos europeos que él analiza, es mixta, ¿no? En los medios sí, en la cobertura que hacen los medios de la política se hay más personalización, pero no necesariamente ha impregnado o ha permeado las instituciones como los sistemas electorales o por ejemplo, esta idea de presidencialización de los sistemas parlamentarios, ¿no? ¿Cómo la podríamos medir incluso, o al menos cómo la podríamos operacionalizar esta noción de la personalización de la política? Carbone hace exactamente lo que usted pide, es decir, operacionalizar. Como preguntamos a los electores por qué votan nuevo, es más importante el partido, es más importante el líder, es más importante el tema, lo que se discute. Entonces, eso puede ser hecho en los países escandinavos. La mayoría del tiempo, la grande mayoría de los electores contestan que lo que es más importante es el partido y después los temas discutidos, controvertidos y después el líder. En algunos casos, los electores, en algunas campañas electorales, los electores pueden decir que la personalidad del candidato es importante. Podemos ver y después podemos preguntar, que eso es lo que muchos han hecho, podemos preguntar cuáles son los elementos personales que los electores consideran importantes. Es decir, lo que decía, la profesionalización de los políticos. Es decir, elementos que pertenecen a la biografía política del candidato, elementos que pertenecen a la